Seminario de Investigación de Problemáticas Contemporáneas. Capítulo 1. El problema del conocimiento. En este capítulo estudiaremos cómo pensaron Platón, Aristóteles y Euclides el problema del conocimiento, qué rol cumplió la tradición en el saber durante la Edad Media, qué novedades aportó la modernidad, qué es el empirismo, qué es el racionalismo, cuál fue la propuesta. Platón pensaba que era imposible construir un saber sobre todo lo que nos rodea. Tenía que buscar una realidad inmutable, un objeto de estudio que no sufriera ningún tipo de variación ni en corto ni en largo plazo, sin importar diferentes lugares u ocasiones. Si lograba encontrar esta realidad perfecta, tendría entonces la base para construir un conocimiento válido para todo tipo de tiempo y lugar. Platón resolvió este problema al proponer el mundo de las ideas. Aristóteles pensaba que había un solo mundo, el que nos rodea, pero sin embargo también coincidía con su maestro Platón, que el conocimiento era posible siempre y cuando el objeto de estudio permaneciera idéntico a sí mismo. Euclides buscaba, al igual que Platón y Aristóteles, un conocimiento verdadero y confiable, pero por otro lado sabía que tenía una herramienta lógica para no dejarse llevar por caminos equivocados de pensamientos. La tradición durante la Edad Media obtuvo un papel muy importante, especialmente en el ámbito religioso, aunque más tarde se cuestionó, ya que la tradición se basa en la fe y la ciencia se debía construir y basar en otros parámetros. La modernidad aportó no confiar en la tradición, sino en las propias capacidades del hombre y su capacidad de razonar, sus sentidos y su razón. El empirismo es una tradición filosófica científica que sostiene que el conocimiento es científico siempre y cuando se base en datos empíricos que puedan ser observables, experimentables de algún modo. El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se obtiene principalmente a través de la razón y la lógica. Es lo contrario al empirismo. Kant propuso la existencia de tres facultades de conocimiento: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad es la que se encarga de organizar datos de todo el mundo exterior que aportan nuestros sentidos, originando una experiencia. El entendimiento restaura ese material de la sensibilidad, lo divide, lo compara, establece causas y efectos, que le da una cierta lógica y coherencia, aporta categorías y organiza las experiencias proporcionadas por la sensibilidad. La razón se ocupa de reflexionar sobre las ideas de Dios, alma y mundo. Capítulo 2. El surgimiento de las ciencias sociales. En este capítulo estudiaremos qué es el positivismo, cuáles fueron las propuestas de Comte y Durkheim, qué es el marxismo, cuál es para Comte la principal problemática de su época, qué es lo que genera según ese autor. El positivismo es una corriente filosófica que surgió aproximadamente a mediados del siglo XIX. Muchos autores lo consideran como una reacción frente al racionalismo que había tenido su auge durante el siglo anterior. Se basa en las ideas de que el conocimiento válido es aquel que proviene de la observación, rechazando la especulación metafísica y la interpretación subjetiva. Para Comte, el principal problema de la época son las situaciones revolucionarias, que podrían entablar un conflicto en la sociedad. Su preocupación era que este conflicto interrumpiese el normal funcionamiento de la sociedad. Para él existía un verdadero orden social, el cual consiste en que una sociedad se debe regir por el mismo conjunto de ideas generales capaces de formar una doctrina social. La aspiración de Comte fue la de lograr una síntesis de todo el conocimiento empírico disponible sobre la sociedad, generando a partir de ella un sistema,
Por otro lado, Durkheim, su ciencia de referencia fue la biología. Él veía la sociedad como un organismo vivo y describía sus estados en términos de lo normal, el orden y lo patológico, el conflicto. En un organismo vivo, cada uno de sus órganos y componentes cumple una función específica. El marxismo es una corriente de pensamiento político y económico basado en las ideas del filósofo Karl Marx. Esta corriente filosófica se desarrolló a mediados del siglo XIX. Proporciona un enfoque crítico del capitalismo y propone una alternativa socialista como respuesta a las desigualdades e injusticias creadas por este sistema económico. Capítulo 3. Los primeros pasos en el proceso de investigación científica. ¿Cuáles son las primeras fases del proceso? ¿Cómo se delimita el área de estudio? ¿Cómo se plantea el problema? ¿Cómo se establecen los objetivos de la investigación? Las tres primeras fases del proceso de investigación científica son: 1. Selección del tema específico dentro del área temática. 2. Planteo del problema. 3. Planteo de los objetivos de investigación.